Esto es... Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y bueno, vamos a meternos en el tema, Gabriel. Bueno, entramos en tema. Tenemos el capítulo bueno. 16 del libro de los Hechos con una historia que a mí me encanta, porque resulta que Pablo con un grupo de gente estaba predicando por lo que es hoy Turquía, el Asia Menor. Y ahí dice que el Espíritu Santo le prohibió predicar en esa zona. ¿Cómo es la cosa? Tenés que predicar el Evangelio y de pronto el Espíritu Santo, acá no. El tiempo, Sí. el momento. Hay momentos que le tenemos que decir a esa persona no le hables por ahora. Su corazón está endurecido y no está preparado. Y en otra te dice, ahora sí. Porque eso pasa porque después Turquía abren la obra por todos lados. Pero en ese momento le dijo el Espíritu Santo que no predicara en ningún lugar. Exactamente. Pero previamente a eso había apartado a Pablo y a Bernabé. Y a Bernabé. Y los había mandado. Y los Dijo, había mandado. sepárame a estos dos. Yo creo que cuando él te separa, la intención es que vos te posiciones en lo que Dios te va a usar. Después, cómo te va a usar, dónde te va a usar, vos tenés que tener claro de que la dirección la tiene Dios. Entonces, a veces hay cosas que nosotros no entendemos, por qué aquí sí, por qué aquí no, como decís muy bien vos, por qué a esa persona sí, por qué... él te envió, pero cuando te envió ya sabía de antemano a quién sí, a quién no, cómo te tenías que mover, por qué no entrar en ese lugar. A nosotros nos pasa muchas veces que se nos cierran barrios que queremos entrar y no podemos. Y sin embargo a otros se nos abren por completo. ¿Ves? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Sí, qué cosa, ¿no? Pero lo cierto es que quizás lo que tengamos que entender es que Dios está dirigiendo y tenemos que nosotros aceptar la dirección de Dios. No es acá me mando yo, hago lo que a mí se me antoja, como yo quiero, por donde yo quiero. No es así. Bueno, la cuestión de que ellos siguen avanzando y se van a Troas, Sí. donde estaba la famosa historia de Troya en aquel lugar. Y ahí es donde entra Lucas, porque ahí cambia y empieza a hablar en primera persona del plural. Entonces parece que Pablo tiene una visión, un macedonio, porque los macedonios se diferenciaban de los que vivían asiáticos por la ropa. Ellos usaban como unas polleritas cortas y era clásico decir, esta persona es de Macedonia. Y en la visión había uno que le decía, pasá y ayudanos. Entonces Pablo, que estaba confundido, porque si les manda a predicar el Evangelio a todos lados y se les cierran las puertas, dice, ¿qué es esto? Entonces le transmite a los demás y los demás le dicen, esto es de Dios. Vamos para allá. Y allá se van para Grecia. Y bueno, me imagino, llegan a Grecia y entran a mirar a quién le predicamos. Entonces parece que se enteran de que hay un lugar donde las mujeres... habían algunas que iban a orar mientras lavaban la ropa en un río. Y Pablo dice, vamos para allá. Y cuando están allá, ven a una mujer, que era una mujer muy importante, Lidia se llamaba, porque era una comerciante que ganaba mucho dinero porque vendía púrpura. La púrpura era muy importante en aquella época porque de moda las mujeres se vestían con ropa púrpura. Y los romanos también. También. En el Imperio Romano todos se encajaban la... Sí. Era una anilina que sacaban de la zona de Turquía. Sí, hay toda una ruta que ancestralmente era la ruta de la seda, entonces transitaba porque era una mercancía extremadamente cara, como decís vos, sí, y esta mujer se ocupaba de eso. Una mujer importante, porque tenía su negocio en su casa, porque recuerden que en aquellas épocas no habían locales de venta. Todos los grandes negocios se hacían en las casas de las personas. Y entonces Lidia se le abrió y se le preparó el corazón. Dice que Dios le había preparado el corazón, pero ella oraba. Le había preparado como que Dios vio y dijo, esta mujer está interesada en saber la realidad. Y
parece que Pablo también tuvo esa sensación y va y le habla. Y entonces dice que Lidia los obligó a quedarse a ir a la casa de ellos. Porque los usos y costumbres es que si vos le decías, venite para casa que te invito, vos de entrada tenías que decir, no puedo ir. No puedo ir. No, pero vos tenés que venir a casa. Y ahí estaban como 5 minutos discutiendo, porque si decías de entrada... Como un regateo. Sí, quedaba como un desesperado para ir a la casa. Entonces entraron discutiendo, entonces dice, lo obligó. No, vos te venís para casa. Y Lidia era una persona que comienza en su casa, porque recuerden que en aquella época no habían templos. Exacto. Y comienzan en una casa, y ahí comienza la primera congregación en Filipos. Qué lindo, ¿no? Porque ahí comienza una congregación. Hemos estado acostumbrados a trabajar con hogares, con grupos. Tenés razón. ¿Vos estás trabajando también con eso? Estoy trabajando, y si vieras cuántas casas se están abriendo, y es, como decís muy bien, te trae el recuerdo de los inicios que eran en los hogares, tal cual. Pero es que creo que ese tiene que ser el método, porque en el templo nos reunimos para adorar y alabar a Dios mientras tengamos esa libertad, pero en las casas... Jesús cuando iba por las aldeas iba por las casas. Por las casas. Hasta el siglo IV, de Constantino en adelante, que comienzan los templos a funcionar, Exacto. La iglesia de los comienzos, de los primeros 3 siglos, eran en casas. Totalmente de acuerdo. Y estamos muy contentos porque en estos tiempos hay muchos que han vuelto a retomar esa visión de comenzar en hogares, porque en el hogar vos traes a tu familia, a tus amigos, los que están interesados. Más distendido. Sí, no es tan formal y en una mesa redonda vos podés tratar los temas y uno te interrumpe. Tal cual. Viste que en un templo No, que es alguien lo se mismo. levante la mano y te diga, pastor, permítame, yo que... Vos decís no y todos los demás lo van a mirar como para matarlo, ¿viste? Esa gente existe igual, ¿eh? Él sigue existiendo. Pero lo cierto es que ahí comienza la primera congregación y entonces aquí se da lo que pasaba, ahora pudieron entender que lo que es el Asia, o lo que es Turquía hoy día, estaba cerrado en aquel momento, pero el interés era que el corazón estaba preparado con una persona, vos fíjate que es Lidia. Es así. Pero es después así. aparece otro problema, porque resulta que cuando van caminando Pablo y los que lo acompañaban, aparece una mujer diciendo una verdad. Estos son los que predican al Dios Altísimo. Y a los gritos. Entonces, como que Pablo dijo, sí, está diciendo una verdad. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y esa mujer seguía insistiendo. Y yo creo que ellos deben haber averiguado, ¿y esa mujer qué es? No, esa es una divina que trabaja para una gente que tiene mucho dinero y es una esclava y eso le está dando más plata que lo que tenían antes. Exacto. Ah, dice, es una divina. Porque hay que aplicarle esto a la gente. Que muchas veces hay adivinos que te dicen algunas verdades. Algunas verdades te la dicen. Es el mundo espiritual. Claro. Opera. Para engañarte. Exactamente, pero conocen una realidad espiritual que te lleva a la confusión porque vos decís, esto es verdad. Mira, yo recuerdo, hace muchos años antes de convertirme a Cristo, me habían invitado a una mujer que te leía las manos y sabía en pila. Estamos hablando cuando yo tenía 21 o 22 años. Y entonces cuando yo llego a la casa de esa persona, me dice, mirá, mirando las manos, te quiero decir que vos tenés una prima que te está generando unos problemas muy grandes con un familiar que te quiere mucho y te ayuda mucho. Y coincidía, era verdad. Era tal cual. Era verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo quedo así, duro de todo esto. Y lo que me estaba generando es que yo tuviera un problema con esa prima. Era separar la familia. Entonces, gracias que yo no actué, porque después esa prima no tenía nada que ver con esa situación, pero esta divina sabía los contactos que hacían porque hay un poder que se llama el de Satanás, que está mirando todo y tiene una legión de autoridades, gobernadores, principados y demonios que le transmiten las cosas, y si yo hubiera seguido atado, yo hubiera quedado con esa persona en brujería preguntándole todas las cosas de mi vida. Claro, tal cual. Entonces, por eso te dicen algunas verdades, por eso hay que, a todo espíritu hay que callarlo, Sí, vos no hables. Exactamente. Que no es fácil, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces cuando en medio de todas esas circunstancias hay mucha necesidad, la gente echa mano, ¿no? ¿Verdad?
de esas palabras y ahí es donde entra la confusión. Y bueno, directamente Pablo reprende a ese espíritu que le estaba atando a esa adivina, y la mujer se le termina lo que es la adivinación, y al terminarse la adivinación se termina la entrada económica de una persona que tenía comprado a todo el mundo. Tal cual, exactamente. La gente que tiene el poder influye en la policía, en el gobierno, en todo, y la primera orden es metan los presos a esto. ¿Por qué? Sí. Y porque me sacaron las posibilidades de dinero. Ahora Sí. no te voy a dar poder ni nada a vos tampoco va a dar. El policía dijo, no, a este lo metemos preso. Sí. Y metieron ahí a Pablo y a Silas. Y sin embargo aquí entramos en la otra parte. Todo redunda para bien. Es cierto, eso es una gran verdad. Todo redunda para bien. Porque los meten en la cárcel y entonces los meten en el último lugar. Porque recordad que las cárceles, cuanto más peligrosos lo iban poniendo más al fondo, Más que era al el peor fondo. lugar. Sí. Porque resulta que ellos en las cárceles antiguas utilizaban como una canaleta donde la gente iba haciendo sus necesidades y era embajada, y todo eso se concentraba en el último calabozo. Entonces imagínate, todavía estaban con cepos, o sea que estaban atados. Pobre Pablo y pobre Silas, yo me pongo en el lugar de ellos con el mal olor, aparte donde hay todo ese tipo de cosas, hay cucarachas, hay ratas, hay todo. Era el peor lugar. Y Pero- las peores personas también, las que estaban ahí. Sí, y Pablo y Bernabé, Claro. Pablo y Silas estaban en ese lugar y se les ocurrió algo, qué bueno, cantar a medianoche, alabanzas, porque la reacción normal era, ¿y cómo Dios nos metió en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Empezar a quejarse, Dios tenés la culpa, soy un desgraciado, mirá las condiciones que estoy. Viste que la gente cuando está pasando por una prueba, hasta cristianos a veces le da por esa salida, ¿viste? Niega, claro Y se que te sí. vienen a quejar. Totalmente. Pastor, quiero decirte algo, estoy muy enojado con Dios. ¿Cómo es que me está pasando esto? Sí, fue ponerme a servir Y me vino. todo esto me cayó. Tus problemas con la familia, en el trabajo, ¿qué es lo que pasa? Pero ellos tomaron una decisión muy importante. A medianoche se ponen a cantar. Yo me los imagino a Pablo y Silas cantando a la medianoche. Y era un testimonio para los demás presos, porque cantando cual. a la noche, Seguro, "Shh, claro. callate, dejanos dormir". Deben haber llevado cantidad de gente. Otros, mirá, esta gente se puso a cantar de noche, pero están locos esta gente. Mirá, están locos, están en el último lugar, en el peor lugar, y se están cantando y dándole gracias a Dios y gloria a Dios por todas las cosas. No, esas son las locuras que aparecen en el Evangelio, ¿no? Yo creo que hay que estar preparado para todas esas cosas, ¿no? Porque uno tiene la idea de que te pones a servir y es todo, ¿viste? Color Todo, de rosa. todo color Y de de rosa. repente te encontrás con una de esas en donde si no estás preparado, pero qué bueno la preparación que esta gente tenía para enfrentar de esa manera, ¿no, verdad? Entonces, este consejo se lo estamos dando a los que nos están escuchando a través de este programa. Cuando tú tengas un problemón, cuando, mirá, te agarraste una enfermedad, un lío familiar, te quedaste sin trabajo, ponete a cantar y a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a activar la mano y no sabes cómo va a terminar tu situación, que lejos de ser un problema se puede transformar en el milagro más grande. Tal cual, exactamente. Es más, del peor momento, el Señor te puede abrir las mejores puertas. Si viste que nos ha pasado a nosotros como pastores, que cuando las cosas vienen peor, Sí. después se te abren puertas y decís, pero Sí. justo en el peor momento, Claro. diga el débil, fuerte soy. Eso, exactamente. Yo creo que se necesita estar afirmado para la puerta que Dios te va a abrir. Eso. Es decir, si nosotros estamos en una condición de mucha debilidad, que no estamos en condiciones de soportar nada, bancar nada, nos ofendemos por todo, todo nos molesta, no es esa una persona apropiada como para entrar en otro nivel. Entonces a veces yo creo que a veces el Señor permite Sí. pasar por esos momentos porque es un momento de preparación. Si este bancó esto y bueno, acá va a entrar de la mejor manera. Mira, los momentos en los cuales yo estaba haciendo a veces una reseña de situaciones que se me han dado en mi vida,
Después de una enfermedad dolorosa como tuve con el herpes zóster, que estuve un mes en cama, me brava daban esa. hasta morfina. Después de eso se me abren las puertas para ser supervisor del Cono Sur y viajar por todos lados. Mirá vos, Siempre que tuve un problema grande, pasado esa prueba, se soltó. se me venía la otra. Otra vez me agarré el nervio ciático, que tuve también otro mes a la miseria. Me daban de todo tipo, no había fórmula, y de ahí se me abrieron las puertas para empezar a predicar en el exterior. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando aparecen esos tipos de problemas, vos tenés que estar con una expectativa. Esto va a pasar. Claro. Eso es como una cárcel, ¿no? Sí, sí, como una cárcel, claro. Claro. Y hay gente que está viendo este programa que está encarcelada, Yo creo que que están sí. pasando por problemas. Ahora cuando estabas hablando yo estaba pensando Hay que gente que está hay pasando. gente que está mirando que dice, mi situación es muy diferente, ¿no? Y capaz que sea una preparación para una puerta que se está dando. Una puerta grande se viene para ti. Quédate contento, feliz. Porque en ese momento, cuando, para colmo, empiezan a cantar un terremoto. Como dice el dicho ese que tenemos acá atrás de cuernos, palos. No, todavía. No entendían el terremoto. Después entendés. Pongo un circo y me crecen los enanos. No. Y ahí justamente vos decís un terremoto. Vos ponete a pensar los que estaban los otros presos y dice, ahora nos morimos todos, se nos cae el techo, se abren las puertas del terremoto grande que hubo acá, y a Pablo y a Silas se les salen Las cadenas. Un terremoto provocado por Dios que también venía a ser para bendición. Tal cual. Entonces, claro, vos ponete a pensar el pobre carcelero que cuando ve todas las puertas abiertas y todo, y que debe haber caído por el piso y todo, y cuando se levanta ve todos, dijo, se me escaparon todos los presos. Y la ley romana, y de muchos países, ¿no?, de aquella época, decía que si te escapaba los lugares, te mataban a vos. Marchaos vos. Entonces el hombre dijo, antes que me maten otro, yo me suicido. Y sacó la espada y se la iba a clavar. Pero gracias a que en el fondo Pablo le dice, no hagas nada, estamos todos acá. No hagamos todo. Entonces el hombre le hace una pregunta que a mí me encanta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le abrió la puerta, ¿no? Como que te la dejó en bandeja ahí. Claro, exactamente. Esas cosas que ocurren que no entendemos, que parece que nos sacudirían solamente a nosotros, muchas veces está sacudiendo a todo el entorno. Puede estar sacudiendo a una familia, ¿no? Capaz que vos que estás mirando y estás pasando por esa situación que te parece que solamente está afectando tu vida, está tratando también a tu casa, a tu familia, a tu entorno, ¿no, verdad? Hay gente que te está mirando acerca de lo que está ocurriendo, está haciendo su lectura y está diciendo, y esto, y capaz que eso es para que ellos también reciban, ¿no? Por eso, en este programa, en esta primera parte de este programa Charlando en Familia, queremos dirigirnos muy especialmente a toda la audiencia, a aquellos que en este momento están pasando pruebas y problemas de todos lados. Muy bueno eso. Que puede venir hasta, las cosas pueden ser hasta peores porque se te puede venir un terremoto sobre tu vida, pero tranquilo, no te desesperes, porque después de todo esto, todo está permitido con Dios con un propósito. Para que tú empieces a confiar de que en medio de las situaciones que está viviendo hay un Dios que tiene un plan y un programa para tu vida. Y yo te quiero decir que Dios te quiere usar en gran manera, Dios te quiere bendecir en gran manera. Como le pasó al carcelero que llegó hasta el colmo de querer suicidarse. Aquí podemos también, antes de terminar la primera parte, hay gente que nos están escuchando que te dicen, yo me compré un revólver, yo estoy planeando... En mi pensamiento es que si esto sigue así me voy a quitar la vida. Porque no tiene salida. Sí, porque no tiene aparentemente. Salida. Sí. Y ese es el peor. Mira, yo cuando tuve la crisis del 82, donde yo me convierto, yo pensé en tomar un frasco de pastillas cuando me iban a meter preso. Y yo pensaba en quitarme la vida. Vos fíjate que después de todo eso, Dios me bendijo de una forma extraordinaria. Y hoy estoy vivo después de esto, más de 40 años. ¿Qué hubiera pasado como tanta gente que se ha quitado la vida porque pensaban que las soluciones no estaban a la vista? Hay gente que entra en un estado depresivo y lo primero que hace, yo me quito de acá, me corto la vida. Y hacen como en cierta forma como Judas. Se ahorcan porque no le encuentran salida.
Si Judas no se hubiera ahorcado, Yo pensé eso muchas veces. hubiera estado salvo, Yo hubiera convertido. Muchas veces he pensado eso. Claro, no es una situación... Mira, te queremos sacar de la cabeza lo que vos estás pensando. No te quites la vida, Dios tiene planes y propósitos. Y es más, vas a poder truncar algo que Dios tiene de programa para ti. Pero ya nos están haciendo el aviso que se nos fue la primera media hora. ¿Eh? A veces nos entusiasmamos, pero Es para que la está segunda bueno, está bueno. seguimos con este programa Charlando en Familia. Charlando en familia. Inicio de espacio publicitario. 5 minutos y algo más. Les voy a hablar de una historia, de un libro que es un bestseller. Mata a la vaca. Un profesor muy extraño y muy exigente daba sus estudios personalizados. Un alumno tiene que dar el examen con él y él le dice: elegite el pueblo más pobre y vamos a ir a hacer el examen. Él va con el profesor y le dice: elegí ahora la casa más pobre que puedas encontrar. Y allá en los alrededores de ese pequeño poblado encuentra una casa que, miren, era terrible. La verdad que todos los vidrios rotos, acomodados con plásticos. Cuando golpea la puerta porque el profesor le dice que se tenían que quedar a dormir en esa noche en ese lugar, el hombre lo recibe, miren, con toda la ropa rota, los hijos descalzos, todos mal vestidos, la esposa daba lástima y adentro todo pobreza. Y él le dice: venimos a quedarnos esta noche, venimos de la ciudad. Él le dice: no, ustedes no se pueden quedar acá, son sumamente pobres. Él le dice: nos vamos a quedar. Y ellos le ceden el único colchón que tenían y le dicen: miren, mañana nos vamos a ir bien temprano. No nos tienen por qué despertar ni se preocupen por el desayuno, porque tenemos que volver. Dice: de paso, ¿ustedes de qué viven? Y le dicen: de la vaca. Le dice al hijo: anda a mirar si la vaca está atada. Dice: nosotros recibimos todos los días 15 litros de leche y con esa leche consumimos nosotros para los 4 y el resto lo canjeamos por huevos, por legumbres, por algo dentro de los vecinos. A la mañana siguiente, cuando se despiertan tempranito, el profesor le dice: mira, antes de irnos tengo algo que hacer. Y saca una cuchilla. Se va hacia la vaca y le encaja el cuchillo en el corazón y la vaca cae desplomada. El estudiante no podía creer lo que estaba viendo. Salió despavorido. Cuando va a clase dice: es un malvado. No saben. Dice: no, es un gran profesor. No te preocupes. Y si no lo hacías, no ibas a pasar de año. Cuando llega a fin de año dice: ahora la prueba. Vamos a volver al poblado. El muchacho: no. ¿Volver al mismo lugar? No. Y cuando llegan le dice: ahora vamos a la casa. Cuando llegan a la casa, no lo podía creer. Todo estaba arreglado, pintado, las tejas cambiadas, los vidrios atrás se veían las cortinas hermosas. Golpea la puerta. Este muchacho piensa: pobre gente, le mataron la único medio de poder subsistir. Se tuvieron que ir a otro lugar. Pero cuando abren la puerta, el hombre bien vestido, con unos jeans, con unas zapatillas Adidas, los niños con ropas de marca, la mujer toda arreglada, de peluquería. Y le dice: ustedes son los que vinieron el año pasado, cuando un vecino, no sabemos si por envidia, nos mató lo único que teníamos, que era la vaca, pero gracias a ella empezamos a plantar. El terreno estaba abonado por la bosta de la vaca y tenemos una producción tan grande que empezamos a vender y hoy día compramos hasta un camión y vamos al poblado a llevar la gran producción y todos los del pueblo trabajan para nosotros, gracias a que mataron la vaca. Me pregunto, ¿habrá una vaca que te tiene atado a ti? Romanos capítulo 12 dice: no se conformen este siglo, sino transfórmense por medio del entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Cuando Dios entra en el corazón a través de Jesucristo, la mente empieza a cambiar y nos mata una cantidad de vacas que nos tenían atados, haciendo lo malo, que nos llevaban a un desastre. Por eso te digo, mata la vaca que te tiene atado. ¿Qué puede ser? ¿Tu pasado? ¿Estar aferrado al mismo trabajo de siempre aunque no te da para subsistir? Ese noviazgo que te tiene a mal traer y que pensás que cuando te cases vas a cambiar. No. Matá la vaca, eso que te ataba, porque Dios tiene cosas mucho mejores. Déjate llevar por el Espíritu de Dios y que Él te guíe, pero sobre todo, matá la vaca que te está atando. Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Bueno, y seguimos con este programa Charlando en Familia, hablando de la historia del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y ese hombre que se iba a suicidar, sin embargo, va a ser el instrumento de abrir su segunda casa en Filipos. Totalmente de acuerdo. Tremendo fue eso. Ahora, vamos a entrar en un tema escabroso para muchos pastores. A ver. Y que me hizo pensar muchas veces este tema. Cuando él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice, cree tú y toda tu casa será salva. Primer mensaje para aquellos que toda su familia está, que no quieren saber de nada, dice, esto parece imposible, mi hijo metido en drogas, el otro que está metido con espiritismo y brujería, o el otro que es ateo y no quiere saber de nada. Sin embargo, hay una esperanza para ellos. Cree tú y toda tu casa será salvo. Yo creo que el concepto, el criterio de Dios es familiar. Es familiar, de todo punto de vista. Fíjate que él utiliza la palabra y la figura del padre, la figura de los hermanos, la figura del esposo y la esposa en Cristo y la iglesia. O sea, el criterio es familiar y es como que él no quiere quitar, independizar tu vida del resto de tu casa, porque tus hijos son parte de tu vida, tu esposo es parte, y él sabe de que es todo un núcleo al cual él se está dirigiendo. Así que es tremendo esto lo que está compartiendo Álvaro, sabiendo de que toda tu casa está en la mira de Dios. Y una de las sorpresas, yo me acuerdo de una tía de Estela, era la que se ponía furiosa cuando orábamos por los alimentos. Cuando íbamos para la iglesia, furiosa. Cuando empezamos a hablar a mí no me hablen de esas cosas. Entonces nosotros pensamos en el orden humano, esta es la última, fue la primera. Un día viene por casa y dice, quiero ir con ustedes a la iglesia. ¿Qué? Sí, estoy con un problema con mis hijos bárbaros, así que yo quiero ir a la iglesia con ustedes, porque ustedes en definitiva creen en Dios, bueno, voy a ir a ese lugar. Y se convirtió. La primera, la que pensamos que era la peor, fue la primera que se convierte. Después los que aparentemente eran los más buenitos, yo nunca robo, eso. yo no le hago mal a nadie. Eso son los más difíciles. Si me golpean la puerta yo le doy un vaso de agua, si tienen comida le doy un pan, y esos son los últimos. Esos son los últimos. Entonces, este hombre, el carcelero, a medianoche, dice, me lo llevo para la casa porque ellos estaban todos lastimados. Recuerda que le habían dado 40 azotes menos uno, le habían pegado, estaban todos lastimados, estaban en el cepo. El hombre dice, medianoche me los llevo para casa. Y acá viene la historia que a mí me impacta. A la medianoche, con toda su familia, les explica el mensaje del Evangelio a la familia. Y en esa medianoche bautiza a toda la familia. Tenés razón. Los bautizó. Sí. Les habló de la palabra y los bautizó. Ahora yo saco el cálculo. Medianoche, 12 de la noche. El cambio de guardia generalmente se hacía entre las 6 y 7 de la mañana. O sea, él tenía que estar como soldado y con ellos ahí. Claro. A esa hora. Yo le calculo. 2 o 3 horas hablándoles de Cristo, todo. La familia dice, creemos. Bueno, vamos a armar la bañera. Claro, porque en medianoche, ¿dónde vamos a ir? ¿Al río? No. En la casa los bautiza. Y ahí se forma otro grupo que se le junta a lo de Lidia, que ya tenía su grupo andando, y ahora tenemos el grupo del carcelero y su casa.
Pero este es un tema que siempre me lo he planteado sobre el tema del bautismo, ¿no? Porque muchas veces están en largas preparaciones, 6 meses para preparar el bautismo, y acá no. La iglesia primitiva escuchaban el mensaje, se arrepentían y después lo discipulaban. Esto lo tenemos que rever, esto para los pastores que están escuchando y los líderes, ¿no? Muy bueno. Hay muchos que están en esa línea, ¿no? Excelente lo que estás diciendo, eso Sí, pues, de mucho valor. Creo en el discipulado, pero creo en el bautismo. Sí. En el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando da el primer mensaje Pedro, creyeron y se bautizaron 3.000 y fueron añadidos a la iglesia. Exacto. Y ahí no le dio, sí, le explicó el concepto de arrepentimiento, que somos todos pecadores, que Jesucristo, todo eso te puede llevar una hora, como le debe haber pasado al carcelero de la familia. Estamos hablando de gente que eran romanos, o griegos que estaban trabajando para el servicio del Imperio Romano, y era el carcelero. Toda la familia se convirtió. Después, vos fijate qué lindo, ¿no? Porque después estamos hablando de las cartas que le manda Pablo a Filipos. Son las cartas más lindas que hay. La iglesia que más le costó, en cierta forma, por todas sus luchas, es la que da fruto, una iglesia hermosa, de la cual a la carta a los filipenses es una carta que prácticamente no tiene exhortaciones de que tenés que cambiar de esto ni nada de eso. Es una iglesia pura, linda. Salió del sufrimiento de Pablo y de Silas, que le dieron de golpe. El hecho de tener que encontrarse con esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, o sea, una lucha grande. Y aquí vamos a lo otro. Las cosas que cuestan mucho, hay que darle valor. Pero por favor. Sí. Porque si no, viste, todas las cosas, a vos te ha costado una cantidad de cosas. Por ejemplo, la carrera tuya como médico, ¿te costó? Seguro, claro. Como pastor, También. levantar la iglesia, te da trabajo. Todo. Hay momentos que decís, pero escuchame, Sí, no, escuchame, tengo ganas de largar todo. Todo nos ha pasado. Sí. Pero resulta que hay algo que viene de parte de Dios que te dice, no, seguí adelante. Esto va para todos aquellos que quieren largar la esponja o quieren largar la toalla desde el punto de vista de boxeo. Sí. Eso es algo parecido, es un símil de un suicidio. Sí. ¿Viste? Porque nosotros hablamos de suicidio como quitarte la vida, pero cuando vos te desconectás de Dios, estás quitando vida. Un suicidio espiritual. Es un suicidio espiritual. O a veces un suicidio, abandonar todo, dedicarte al alcohol, es un suicidio. Es decir, quitar todo lo que Dios quería impartirte como vida, vos lo desechás a veces ante adversidades que te parece que no tienen salida, y todo lo que está compartiendo Álvaro es tal cual. De los momentos más difíciles, el Señor saca las cosas a veces más maravillosas, ¿no? Mira, te voy a contar un testimonio que me pasó hace muchos años con un querido miembro de la iglesia que la familia y todo el entorno le estaba haciendo la vida imposible. Y este hombre un día se enoja profundamente y dice, bueno, yo voy a volver a mi vieja vida para que ustedes sepan y puedan comparar. ¿Sabés lo que hizo este hombre? Se emborrachó. Se fue al casino y se jugó todo. Y la familia estaba que se decía, no, pará, volvé como sea antes. Entonces, claro, el hombre actuó mal, ¿no? Entonces vino a mí y me dijo, Álvaro, quiero confesar cosas que he hecho mal. Le quería dar una lección a mi familia, me emborraché, empecé a fumar, me fui a un casino y me jugué y me perdí todo lo que llevaba. Y ahí mi familia reaccionó. Yo le digo, no es el método, no lo hagan eso, no lo hagan, porque es un riesgo enorme. Por ahí le volvió a gustar la vieja vida. Pero siempre me quedó esa historia, ¿no? De gente que a veces... ese suicidio espiritual, porque corres un riesgo grande, el suicidio espiritual. Sí, exactamente, porque la realidad es que después no hay una marcha atrás como vos crees, no, porque después vos te tenés que confrontar con todo un mundo espiritual que te está poniendo freno, te está diciendo, no, ya esto se terminó. No estás luchando solamente con tus pensamientos, tus ideas, estás luchando con resistencias espirituales que te dicen, no, nosotros ya te acorralamos acá y de acá no salís. Y ese espíritu de señalamiento te dice, sos un hipócrita, que vas a volver a ir a la iglesia, eso, ya le has fallado a Dios, ya no hay esperanza. Son poderes espirituales que te hablan a tu vida, a tu corazón, y por eso muchos se han apartado y muchos de los que nos están viendo
Me dijo, me siento totalmente identificado con lo que están hablando. Tal cual nosotros nos estábamos dando cuenta, mucho con el tema de la pandemia, se alejaron. Sí. Entonces, lo que les genera dificultad para regresar es la culpabilidad. Yo no, si ya estoy, ya no puedo, me siento avergonzado. Entonces, tenemos que pelear con eso porque la mayor carga es que se sienten avergonzados de haberse separado del Señor y eso es una realidad. O sea, que qué bueno saber para los que están escuchando que capaz que hoy es un día en donde el Señor te está esperando para volver nuevamente. Sí, y hoy por eso vamos a hacer una oración para que tú vuelvas al Señor. Porque Dios te está buscando. No es casualidad que hoy hayas colocado el programa. Me vas a decir que alguien te invitó, que por casualidad estabas viendo, estabas sapeando por ahí, de pronto te quedaste... No, es que Dios está interesado en tu vida. Y sabes una cosa, porque pienso que muchos de los que están escuchando le puede pasar como el carcelero o como Lidia. Sí. Que se va a presentar a la congregación y le decir, quiero abrir las puertas de mi casa. Hay gente que nos está escuchando, mira, en esta misma hora... nos están escuchando de noche gente que está por la línea de Rusia, toda esa parte para abajo, toda esa zona es de noche. A las 5 de la tarde hoy nos están viendo la gente que está en Italia, en Inglaterra, tu familia, capaz que están allá, tu hermano, en Gales. Seguro. Quizás está en Francia, están tomando las 5 de la tarde. Otros que están en la misma latitud nuestra que están viéndonos, pero también gente que está desayunando tempranito a las 8 o 9 de la mañana en California, en Alaska. Y hay gente que está a la medianoche, que nos han dicho, mira, estamos en Pekín y estamos a las 12 de la noche escuchando el programa. O gente que se desvela. A todos ellos les decimos que hay un interés muy grande, que en esta palabra se cumpla en tu vida y probablemente tú puedas ser un instrumento en abrir un hogar, un lugar donde sea la predicación de la palabra. O sea que te queremos decir que te tenés que congregar, buscar una iglesia y decirle, mira, yo quiero abrir las puertas de mi casa. Porque cualquier persona tiene amigos, tiene vecinos, claro, tiene familiares, y los invitás y con la autoridad de un pastor que te dé enseñanzas de lo que tenés que hacer. Esa es la forma de predicar el Evangelio. Y esto es dado para todo. Sí. Porque te voy a hacer una pregunta, Gabriel. Sí. La gente que abre las puertas de tu casa, sí, ¿son copastores, son líderes o son gente que dice, vengan acá? Son así, ¿no? Sí, claro. Es un agrado para la gente abrir las puertas de su casa. Es una realidad que cambia la atmósfera del hogar. Y a veces lo otro que, como muy bien decía Álvaro, a la gente se le hace muchísimo más sencillo entrar en un hogar, en una casa, a veces que entrar en un templo. Sí. Entonces se genera, bueno, nosotros nos comenzamos a reunir, ¿no? Gracias a vos, yo abrí la puerta de mi casa. Yo lo doy como testimonio. Sí. Este es mi testimonio. Yo abrí la puerta de mi casa gracias a Álvaro. Que Álvaro dijo, Gabriel, y si empezamos en tu casa, así fue. Pero fíjate, volviendo a la historia, ¿cómo fue el contacto? Raúl Martínez me dijo, el día que tú conozcas a Gabriel van a trabajar juntos. Bien, bárbaro. ¿Quién es Gabriel? Es un médico amigo que estuvo pastoreando allá en Artigas, yo soy de Artigas. Un buen día estamos haciendo una reunión en un lugar allá en Pocitos y aparece Raúl. Y este hombre viene de zapatillas deportivas, jean, con su barba. Y digo, ¿quién será? Será un amigo de Raúl. Y cuando termina Raúl dice, este es Gabriel, que ahora lo vamos a conocer. Y juntos abrimos la iglesia en Punta del Este, ¿te acordás? Tal cual. Y tenemos un lindo grupo en tu casa. Pero por eso. En tu casa. Claro, se comenzó a sumar gente. Y aparte iba la gente contenta, alegre, ¿no? Qué bárbaro, la historia nuestra es así, sí, y estamos hablando del año 92, 93. Sí, aparte gente de muy diversas características, sí. ¿no? Que después la hermana del intendente de allá, me acuerdo de Durano, Cayo, que era después un conductor de programa. Sí, Cairo Herrera, que sí, claro. Se nos está escuchando el Cairo, que le mandamos un saludo grande. Seguro. Era rockero en aquel momento. Claro, gente que vivía en situaciones muy difíciles. Había de todo. Vino de todo. De todo. Y comenzamos en el hogar de él, y de ahí salió el tema de Punta del Este. Claro. Que tuvimos 5 años trabajando solamente con hogares. Exacto. Solamente con hogares. Capaz que es un momento de darle importancia a las reuniones que en tu hogar se pueden comenzar a fomentar.
Sí, y por eso hoy tenemos que, primero los pasos primeros, vamos a empezar por lo primero. El apóstol Pablo con Silas ganan a Lidia. Lidia debe haber recibido a Jesús como Salvador y se le deben haber aclarado el entendimiento porque ella es una adoradora de Dios. Viste que hay mucha gente que cree en la existencia de Dios y oran y adoran, pero no saben claramente cuál es el plan y propósito. Hay mucha gente sincera, como el otro día estamos hablando sobre Cornelio, por ejemplo. Exacto, era sincero. Centurión romano dice, hasta nos ayuda en las sinagogas, pero, ayuda a todos. Claro, ora, busca a Dios y da limosnas. Pero le falta una claridad. Le faltaba lo que Y ahí Pedro va le iba a dar. Pedro. Y acá viene Pablo y agarra a Lidia. Y después este carcelero que lo salva de una situación de que se iba a suicidar, no es el caso, él no era un adorador de Dios, pero ahí aparece el otro tipo de persona. Y toda la familia cree. Entonces, hoy lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a esa gente que todavía no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. Y el otro tema son aquellos que se están suicidando espiritualmente, que estuvimos hablando, de gente que volvió a hacer cualquier cosa, pero que en el fondo, en su corazoncito, saben que lo que estás haciendo está mal. Pero hay una oportunidad que viene de Dios. Dios vino a buscar lo que se había perdido. De hecho, Jesucristo vino a buscar, primeramente en Israel, la gente que se había apartado. Y ahí tenemos gente como el recaudador de impuestos, el peticito, el bajito, el Saqueo, Mateo, el recaudador de impuestos, el que hacía atentados contra el Imperio Romano, como Simón el Celote. Vino a buscar a los pescadores, que a algunos se le tuvo que decir a esto, le voy a llamar los hijos del trueno, porque tenía una boquita que sabés lo que era. Sí, era Juan. Y lo salvó. Entonces, primero te vamos a dejar encargado, Gabriel, para que ores por esa gente que repita la oración para recibir a Jesús y los otros que se vayan a reconciliar. Sí. Yo creo que están los dos mirando. ¿Sí? Y capaz que este sea un momento muy, muy lindo y muy especial para tu vida. Señor mío, y yo quiero que lo repitas. Quiero que, Señor mío, en este momento pueda abrir la puerta de mi corazón para recibirte. Te quiero pedir perdón por tantas equivocaciones que no pude manejar bien en mi vida, pero realmente te necesito. Quiero cambiar mi vida, quiero aceptarte como mi Salvador y quiero comenzar una nueva etapa, yo y mi casa. Así que en el nombre de Jesucristo acepto lo que vos me estás ofreciendo y quiero cambiar mi vida. Y Señor mío, te pido si me alejé de tu presencia sabiendo de que únicamente en la casa de mi Padre estaban las mejores posibilidades para mi vida y yo me alejé como aquel hijo pródigo, Señor, hoy quiero volver. Y yo hoy te digo que ese Padre te está esperando con los brazos abiertos. Bendigo esa decisión y declaro de que vas a comenzar una etapa hermosa nuevamente conforme al propósito de Dios para ti. Y ahora yo quiero hacer una oración especial por todas aquellas personas que en este momento están pasando, que hoy nombramos pruebas muy grandes, situaciones límites. Que están como desorientados. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y sin embargo hay un plan de parte de Dios que todavía no lo entendiste. Pero eso tiene que pasar también. Pero quiero orar porque los que están pasando una prueba necesitan la oración de la gente que los comprenda. Porque es muy importante, por ejemplo, si una persona perdió un ser querido, que los hay, que nosotros, el otro día estaba escuchando algo muy lindo, ¿no? De una persona que había perdido a su hijo y los amigos lo venían a buscar todos los días y no le hablaban de su hijo, simplemente vengo a salir contigo, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar. Él sabía que lo estaban haciendo porque él estaba sumido en una depresión muy grande porque se le había muerto un hijo, pero es esa actitud de decir estoy contigo, te estoy acompañando. Y hay gente que ha perdido un ser familiar, un ser querido, y sé que está pasando por una prueba y esto es irreversible, porque ya murió. Seguro. La gente que ha perdido un trabajo, bueno, tranquilo, no te vayas a tomar las decisiones que en las crisis... Mirá, en la crisis de la tablita en el Uruguay en el 2002 se suicidó gran cantidad de gente. ¿Y qué pasó? Después las cosas se restauraron y la gente volvió. La gente que había perdido todo se volvieron a recuperar y algunos han hecho hasta más dinero que antes. Tal cual. No te quejes por eso.
Los que en este momento están pasando por la prueba de enfermedad, es horrible. Vos que sos médico, cuando hay una enfermedad media, un poquito dolorosa, pero cuando viene uno y te dice, Gabriel, tengo cáncer. Sí, con diagnósticos ya de muerte. Diagnósticos de muerte, ¿viste? Es cierto, eso sí. Y la gente entra en un estado depresivo. Totalmente. ¿no? Y se siente mal. Sí. Los tenemos que animar, porque cuántos casos han pasado que cuando le dan hasta a ustedes mismos los médicos un diagnóstico que está mal y de pronto pasa el tiempo y vos qué estás haciendo? Vivito y coleando por todos lados y un estado bárbaro, ¿viste? Que esas cosas que Totalmente. a veces no se explica uno, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? Sí, exactamente. Eso pasa, ¿eh? Nos ha pasado a nosotros muchas veces como médicos el darnos cuenta de que transitó por otros lados esa enfermedad. ¿Cuánto más si el Señor es el que tiene a cargo, ¿no, verdad? Tu vida y tu salud. Qué bueno eso. Por eso vamos a orar por ustedes. Señor y Padre nuestro, hoy hemos compartido, Señor, la prueba enorme que pasó Pablo con Silas en aquel lugar, pero nos identificamos, Dios mío, con todos aquellos que están sufriendo, que en este momento están pasándola mal, ya sea por problemas de la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por la falta de un trabajo, por las malas noticias, por ejemplo, de su familia, que su hijo está metido en drogas, que están en mala junta, que han caído presos. Pero, Señor, hay una esperanza. Esto no es para bajar los brazos. Nosotros te queremos animar y decirte, estamos contigo. Pero queremos orar para que tu vida se levante y pueda levantar la mirada hacia lo alto. Aquellos que están entrando en una etapa depresiva en su vida, no hay cosa peor, esa sensación de decir, me quiero morir, no siento nada, me siento que estoy abandonado, que como que Dios hasta se ha olvidado de mí. Sin embargo, esa situación se puede revertir. Así que, Dios mío, bendice a todos aquellos que están pasando por una prueba grande, porque a mayor prueba, mayor bendición. Así que en este momento, levanta tus manos hacia lo alto. Así como hacía Pablo y Silas, que todo estaba adverso, pero que a la medianoche empezaron a cantar, a alabar a Dios. No importa si no sabes cantar o no tenés un tema, simplemente podés luchar en el lugar, levantar tus manos a Dios y decirle, gracias Señor por la vida, gracias porque tengo la esperanza en ti. Poné un propósito para que Dios lo haga con tu vida. Y todos aquellos que después vayan a salir de esa situación, no te olvides, que Dios tiene un propósito con tu vida. Y de la misma forma que aquella mujer Lidia abrió las puertas de su casa para que comenzara las primeras reuniones allá en Filipos, también en otra circunstancia totalmente diferente, un carcelero con su familia le entregaron la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tú podés ser un instrumento en las manos de Dios en el país donde tú te encuentres, para que se abran obras para el reino, para que después empiece a crecer, porque en definitiva hoy justamente con Gabriel estábamos contando el testimonio de cómo Dios nos unió y cada uno ha seguido, no con que hayamos tenido problemas como Pablo y Bernabé, pero viste que Bernabé después se fue a Chipre con Juan Marcos y siguió, y Pablo siguió por otro lado, cada uno tiene sus caminos, Dios te junta en un determinado momento y después cada uno va creciendo por un lado y eso se extiende para un lado y para otro. Correcto. Y así es la iglesia. Es tal cual. Ese método no ha cambiado hasta ahora, las mismas circulaciones, y miren qué lindo. Desde el año 92 hasta ahora han pasado 30 años. 30 años. 30 años y hoy estamos haciendo este programa de Charlando en Familia, que ya de paso le decimos, este programa de Charlando en Familia, ahora sí lo tengo bien apuntado, si querés bendecirlo en el Uruguay, .net cuenta 1904 de Charlando en Familia. Si estás en el exterior, PayPal. PayPal tiene .me/Álvaro de Castro 49 y podés depositar en esa cuenta y sabes una cosa, con eso estamos comprando micrófonos, estamos comprando el costo que tiene todo este programa Charlando en Familia, el mantenimiento de todo esto y nos podés ayudar económicamente. Y si no, nos podés mandar por Western Union o podés entrar a través de las otras, justamente a través de Álvaro de Castro, podés decir, bueno, dame todos los datos y nosotros te los mandamos. Y recordá siempre que este programa también queda en Facebook, en YouTube, y tú podés bajarlo y escucharlo y promocionarlo, que a otros lo sigan escuchando y viendo. Así que, bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, Gabriel. Se nos fue el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.